Hola amigos, hoy vamos a aprender a utilizar el multímetro, este aparato de medición muy importante para los electrónicos. Primero vamos a conectar lo que son las puntas. Con ella vamos a medir los componentes, vamos a quitar estos tapones que son de protección para los contactos. Tenemos que seleccionar, por ejemplo, aquí voltaje, que es lo que vamos a medir primero. Vamos a seleccionarlo y luego vamos a colocarlo donde corresponde, ¿verdad? Donde va el conector de la punta. Entonces conectamos el rojo aquí, donde dice voltaje, y aquí va lo que es el COM o ground, o el común. Vamos a ver ahora, vamos a tenerlo aquí en voltaje y vamos a seleccionar también qué tipo de voltaje vamos a utilizar. Entonces para ello vemos que hay AC, está seleccionado por defecto, así que presionamos aquí en función y la vamos a cambiar a DC. Voltaje en directo o tensión directa. Aquí esto es para medir las baterías. Las baterías están en este voltaje y vemos que nos salió un voltaje de 0.4. Si vemos la batería, aquí está muy aproximado a ese voltaje. Así que la batería está bastante bien de salud. Vamos a ver esta otra batería que ya tiene un poco más de uso y vamos a ver el voltaje. Aquí vemos, por ejemplo, que tiene 1.38. Ya está un poco más gastada esta batería. Ahora vamos a probar con una batería más grande, pero también es DC, voltaje directo. Vamos a ponernos aquí bien y vamos a colocarnos. Vamos a mover donde corresponde el positivo y el negativo. Saben que el positivo es el rojo, el negativo el negro. Medimos y puede que nos salga un poquito más del voltaje que dice la batería, pero esto es normal en este tipo de baterías de taladro, herramientas así recargables. Ahora vamos a medir la tensión en alterna o voltaje alterno. Aquí cambiamos en el botón de función a C. Y bueno, vamos a proceder a medir esta toma, como las tomas que tenemos en las instalaciones de nuestras casas. Quitamos esto para más facilidad de medición y vemos que está 110, 120 aproximadamente. Ahora lo que vamos a hacer es armar un circuito de un motor con una fuente de poder. Esta nos va a proporcionar diferentes voltajes en DC, pero solo vamos a conectarlo a 5 voltios. Para ello vamos a poner nuevamente el medidor en voltaje en la función DC. Para ver con más claridad podemos encender la luz de la pantalla con este botón. Vamos a medir aquí y veremos entonces que de aquí, por ejemplo, va a salir un voltaje que es de 0.3 voltios, 0.33. Aquí está. Esto es lo que comúnmente tiene una fuente de computadora de escritorio, que tiene diferentes voltajes para todos sus componentes. Vamos a medir también la otra, que es de 5 voltios, 4 punto algo aproximadamente, y acá vemos que hay una de 12 voltios. Bien, entonces vamos a conectar la de 5 voltios a lo que es el motor. Vamos a probar primero que funcione el motor. Lo vamos a conectar directamente a la fuente de poder. Conectamos este cable azul a lo que es el ground o la tierra, el negativo. Entonces ahora vemos que el motor funciona bien. Aquí vemos la hélice moviéndose. Ahora vamos a medir la corriente del circuito. Vamos a poner la flecha en miliamperios. Lo vamos a llevar hasta allá, ya que es un circuito de bajo amperaje. Lo colocamos ahí y vamos a cambiar la punta roja a donde dice amperios.
Les cuento algo sobre las mediciones que hemos hecho. Las hemos hecho en paralelo al componente que hemos medido, por ejemplo con las baterías. Pero para medir corriente necesitamos que ese circuito esté en serie. El multímetro va a estar en serie con el motor, como se ve en el circuito. Así que voltaje se mide en paralelo al componente y corriente se mide en serie. O sea que tiene que formar el multímetro parte del circuito. Como vemos aquí, el conector o la punta negativa va directamente a la fuente y hace encender el motor. Y vemos que se está midiendo lo que es el amperaje. Un amperaje sumamente pequeño. Y vemos que esta no sirve para medir ya amperajes más altos. Ahora vamos a aprender a medir las resistencias. Aquí la tenemos que poner donde está el símbolo de ohm. Y aquí tenemos algunos diferentes tipos de resistencia. Luego también vamos a medir algunos capacitores, ya que allí dentro de esa función, ahí se puede seleccionar dos tipos de componentes, que son componentes pasivos. No olviden siempre cambiar lo que es el cable positivo a donde corresponde para cada componente, porque si no, no le va a salir la medición. Entonces vamos a medir la primera resistencia que tenemos aquí. Y esta tiene un código de colores. El rojo indica que es 2. En este caso 2.2K. Y vemos que está aproximadamente cercano a ese valor de esa resistencia. Ellas con el tiempo se degradan. Ahora vamos a medir lo que es un potenciómetro. Esta está dentro de las resistencias variables. Por medio de esa perilla ella puede cambiar su valor. Entonces vamos a medirla. Esta necesitamos tocar dos de sus patas con una punta y con la otra una sola pata, para poder ver una de esas mediciones. Entonces vemos aquí que la movemos y va a salir otro valor. Podemos llegarlo desde un ohmio hasta el valor de resistencia que le indique el mismo componente. Y vemos que aquí llegó a 25 kiloohmios. Esa es la resistencia variable llamada potenciómetro. Bueno, la siguiente función que vamos a probar es la de capacitancia, para medir condensadores o llamados también capacitores. Entonces le apretamos la función para cambiarla de resistencia a capacitancia. Ella se mide a través de la unidad faradio. Allí la N indica que es nanofaradio, o sea que es una unidad mucho más pequeña. Vamos a medir este capacitor y vemos que nos da 3.7 o 3.5 nanofaradios. 3.7. Ahora vamos a medir otro más pequeño. Y tenemos aquí que es de 107 nanofaradios. Y ahora vamos a medir este que es electrolítico. Por su construcción, le decimos así, tiene también polaridad. Entonces debemos colocar bien lo que son las terminales, las puntas de medición. Y vemos que las habíamos puesto al revés. Tenemos que ponerlas donde indique el negativo, esa franja blanca, para ver si nos mide. Y tampoco nos mide, y eso es porque este multímetro no llega a ese valor, solo llega a nanofaradios. Ahora nos vamos al apartado diodos y continuidad. Entonces aquí tenemos unos diodos. Un diodo rectificador,
Vamos a medirlo. Por un lado, aquí tenemos diodo. Tenemos que entrar a función para seleccionar. Aquí tenemos voltaje del diodo, 0.5. Ahora vamos a este, que es un diodo Zener. Vamos a ponerle aquí la rayita, tiene que ir para el negativo. Aquí está, de 0.7 voltios. Está funcionando bien. Ahora vamos a ver los diodos LEDs. Este es un diodo. Vamos a ver. El largo es el negativo. El corto es el positivo. Vemos que aquí enciende. Y aquí este LED opaco. Tenemos que ponerlo al revés. Ahí está. Ahora vamos a medir continuidad. Por ejemplo, aquí vemos este cable del motor. Tenemos que ver si hay continuidad de aquí a acá. Y él va a hacer un ruido. Vamos a medir la continuidad. Vamos a medir la continuidad de este motor. Para ello vamos a poner aquí y en otro extremo para ver si aquí no hay ninguna rotura. Hace ese ruido y se ilumina la luz. Vamos a ver de acá a acá lo que pasa con el motor. Bien, sabemos que esto tiene una bobina adentro y no hay ningún cable roto adentro. Vamos a ver ahora con este, que es un botón pulsador. Vamos a poner aquí en cada uno aquí lo tenemos en los dos puntos. Vamos ahora a presionar. ¿Ven? Ahí está. Este está funcionando bien. A veces estos cables se rompen y a veces uno piensa que el aparato está dañado, pero es realmente el cordón que va al tomacorriente. Vamos a probar. Para ello, vamos a ponerlo aquí y miraremos. Vemos que estos son los que hacen continuidad. Que estos no hacen. Pero si ponemos este aquí, entonces hay continuidad aquí. Y si ponemos este aquí, hay continuidad con este. Pero con los otros no. Esa es la función de la continuidad. Muy útil para hacer reparaciones, para armar circuitos. Porque a veces pensamos que hay un fallo en algún componente, pero realmente es algún cable, algún conector que está flojo. Y solo es ajustarlo o soldarlo y ya lo resolvemos. Otra función interesante que trajo este multímetro es el que puede medir la salud de las baterías. Por ejemplo, 0.5 voltios, este tipo de baterías o similares. Por ejemplo, si lo medimos aquí, positivo con su negativo, vemos que dice 0.3. Ellas son 0.5. En el manual dice que si es de 0.5 hacia arriba,
la batería tiene buena salud. Esta no tiene buena salud ya que ya está bastante utilizada. Vamos a ver con esta otra. Punto 4. Está bastante buena de salud porque esta se utilizó menos. Incluso pone una indicación en verde. Pero vamos a ver esta batería de laptop. Esta es de 12 voltios, así que tendríamos que cambiar la escala a 12 voltios. También nos puede servir para medir baterías de carro. Esta batería está tan mal que no mide nada. Es de una laptop que estuvo archivada por mucho tiempo. Vamos a probar ahora con 9 voltios. Para esta, que es de 3.7 de este foco Midway. Foco de emergencia, multifunción. Vemos que dice 3.4. Pero él es de 3.7. Quiere decir que ya está bastante gastada, así que ya tiene varios años de uso esta batería recargable. Y me ha pasado porque en cada momento tengo que estar dándole vuelta a esto para que el foco encienda. Y a la corriente no enciende bien, como ven. Y por último, tenemos esta función que dice NCV Light. Esta nos puede indicar dónde hay corriente viva. Por ejemplo, aquí, esto que está conectado a la corriente de mi casa, con tan solo pasarlo cerca, me indica aquí hay voltaje y no tengo que enchufar. Esto no se usa en este caso. Bien, estamos aquí, vamos a acercarlo. Vemos que está pitando. Vamos a quitarnos de ahí, vamos a medir acá en el panel, que es el ground. Vemos que esto no. Pero si nos vamos a estos cables que salen del panel eléctrico, aquí sí hay. Es muy útil esta función para los electricistas. Así que gente, muchas gracias por ver este video. Así que saludos.